Muy bienvenidos a un nuevo encuentro, a una nueva conexión de esperanza y verdad en Jehová. Nos alegramos en Jehová de poder estar realizando esta publicación que es para la honra de Jehová, para su honor, para enaltecerlo a Él, porque Él es el único Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno, como lo expresa en su palabra en Jeremías capítulo 10, versículo 10. Estimados auditores, oyentes, lo que vamos a conversar hoy es muy importante. Escuchaba hace unos días atrás una audición de YouTube donde enaltecían mucho al pueblo de Israel, que era una nación que había perdurado por muchos años, que había algo así como un misterio, una fuerza protectora. Obviamente, es el pueblo de Jehová, es la nación escogida por Jehová, y para ser reyes y sacerdotes. Él les tiene una misión. Y ese pueblo, vimos ya en algunos textos, es el primogénito. Él dice mi primogénito. Por lo tanto, eso significa que es el primero de los nacidos físicamente y espiritualmente para ser nación de Jehová, porque más adelante vamos a ver que toda la tierra vamos a estar adorando a Jehová, todo el mundo, todo el planeta. El tema es que en, en, esta, en esta convocatoria y en lo que enaltecían en ese programa de YouTube al pueblo de Israel, de repente metieron al crucificado. Y de repente siguieron y metieron al apóstol Pablo. La vamos a llamar apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, como se autodesigna él. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver que el apóstol Pablo, que se pone a sí mismo muchos títulos, yo no le voy a decir dónde están registrados los títulos, eso se lo dejo a usted, pero yo le puedo comentar. Él dice, yo soy hebreo de hebreos, judío, de la tribu de no sé cuántitos, de Benjamín, circuncidado el 8º día, en cuanto a la ley, cumplidor, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Y entonces dice, y también soy apóstol, y nombra a su Salvador, soy apóstol de él, y por Dios, enviado por Dios. Entonces, vamos a ver hoy un grave error que comete este apóstol Pablo, en el cual nos vamos a dar cuenta que en realidad nunca lo envió Dios, nunca fue enviado por Jehová Dios. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero qué raro si él hablaba de Dios y mencionaba las escrituras, claro, pero tenía muchos errores, muchos falsos conceptos, ¿ya? Entonces, no era verdaderamente ese personaje que él tanta propaganda se hace de sí mismo, sino que era una persona que le voy a llamar un rebelde contra Jehová Dios. ¿Ya? Ya, y vamos a empezar hablando del Salvador que él predicaba. Él predicaba un Salvador, un Redentor, un Mesías, y dice él que ese Mesías vino a cumplir una misión y que hizo cierto acto y que eso determina ciertas cosas. Vamos a ver el primer texto que está en Romanos capítulo 10, versículo 4. Por favor, una dama que siempre nos colabora va a leer el texto, por favor. Versículo 4, Romanos capítulo 10. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gracias. Entonces, estamos viendo versión Reina Valera 1960, Romanos capítulo 10, versículo 4. Este versículo dice claramente que el fin de la ley es Cristo. ¿Ya? Hay unos amigos cristianos que, que entre los mismos evangélicos lo llaman a ellos, los llaman legalistas. ¿Ya? No le voy a dar otra pista porque no es mi intención hacerle promoción a esa denominación. ¿Ya? Entonces ellos defienden que no, que cuando dice el fin de la ley era que el propósito de la ley. No. Aquí cuando el Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, dice, se está refiriendo claramente, ¿ya? Y firmemente a que él terminó con la ley, que la abolió la ley. ¿Ya? Y
Usted se sorprenderá, amigo cristiano, y bueno, también le hablo a los amigos no cristianos para que estén claros que mejor que no se metan con el apóstol Pablo, que mejor no se metan con el Nuevo Testamento, porque tiene unas aberraciones y unas abominaciones y blasfemias muy graves contra Jehová. Empezando por esta, ¿ya? Que Cristo es el fin de la ley. Entonces usted dirá, no, pero este caballero, ¿cómo va a decir eso? Este caballero, ¿por qué dice eso? ¿Ya? Entonces, para que nos vaya quedando claro, vamos a ver ahora un segundo texto de la enseñanza del llamado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Gracias. Esto estamos leyendo, libro de Hechos, capítulo 15, Reina Valera 1960, versión Reina Valera 1960. Entonces aquí ya está empezando a demostrarse las verdaderas intenciones, la verdadera enseñanza de este apóstol, de su Salvador, y según Dios, según dice él, para los gentiles. Quiero comentar que los gentiles, esa palabra gentiles, es una designación que normalmente se usa en la Biblia de Jehová y también en el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, para designar a todas las personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran judíos, que no eran israelitas, es decir, eran extranjeros. Entonces el apóstol Pablo, él se proclama por haber recibido un llamamiento muy alto de que él era el apóstol enviado para la salvación de los gentiles. Entonces se presenta un problema entre el cristianismo primitivo y entran unas personas que se convierten también al cristianismo. Era una secta de ese tiempo que llamaba los fariseos, y entonces entraron también al cristianismo y dicen, es necesario circuncidarlos y que practiquen el rito de Moisés y la ley de Moisés. Entonces empiezan a estudiar ese tema, el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, los líderes del cristianismo, empiezan a analizarlo y bueno, ellos dicen, no, llegan a una conclusión, llegan a un resumen y dicen, no, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no recomendarles ninguna cosa más que se abstengan de ahogado, de sangre, de ídolos y de fornicación. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar hoy día que en realidad el que estaba lleno de fornicación y adulterio espiritual era el mismo Pablo. ¿Ya? Y más adelante vamos a analizar también el caso del apóstol Pedro. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Porque él les enseña a los convertidos al cristianismo de los gentiles, les está enseñando esas pocas reglas nomás, ¿no? O sea que todo lo que él conocía, todo lo que él sabía supuestamente, que tanto se jacta de la llamada ley de Moisés, las leyes alimenticias, él las echa todas por tierra, ¿no? O sea, ya no corre la ley de los animales inmundos, ya no corre. Entonces, se puede comer cualquier cosa. También habla de que no importa que usted no guarde el sábado, o sea, la ley de los 10 mandamientos, la ley de Jehová, también la echa por tierra. Entonces, vamos a ver más adelante, en otra audición, vamos a estudiar que en realidad el apóstol Pablo fue parte del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Entonces usted me dirá, ¿y qué es eso del cuerno pequeño? ¿Qué tiene que ver el cuerno pequeño? Usted lea mientras tanto Daniel capítulo 7 y capítulo 8, porque el cuerno pequeño dice, pensará
en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ya? Echará por tierra el santuario y por lo tanto va a destruir el sacerdocio. Eso era Pablo, parte de ese cuerno pequeño. ¿Ya? Porque aquí vemos que la ley de los animales inmundos, de las leyes de alimentación, ya no corren. Papel para el baño, dijo el apóstol Pablo, toilet paper, papel para el baño, y no corren. Ya, vamos, usted dirá, este caballero está medio perdido, está medio enredado. Yo le voy a mostrar otros textos para que usted se convenza. Por favor, continúe, es Colosenses, parece. Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Ve? Dice que su maestro, su salvador, clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. ¿No? Y por lo tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, en luna nueva o días de reposo. O sea, en cuanto a santificar el santo sábado, el séptimo día de la semana. Entonces, ahí dice, anulando el acta. Él era un negacionista, él era un abolicionista, estaba anulando todas esas leyes. Y tú tienes que ir abriendo tus ojitos y darte cuenta que ¿quién es el que está contra las leyes de Jehová? ¿Quién es el que quiere que no existan las leyes de Jehová? Entonces tienes que tener bien claro eso, ¿ya? Y concuerda con lo que te acabo de decir, porque dice en Hechos capítulo 15, dice que le ha parecido bien al Espíritu Santo, y más encima dice al Espíritu Santo, siendo que el Espíritu Santo inspiró a Levítico capítulo 11. Y dice, no que se abstengan de ahogado, que no coman sangre, de ídolos y de fornicación. Y eso es todo, nada más, para los gentiles, para los extranjeros, ¿ya? Entonces, tenés que darte cuenta de que qué terreno estás pisando tú, amigo cristiano. Yo te sugiero, te recomiendo que analices, que reestudies y salgas de esa confusión, salgas de esa Babilonia, porque la forma de salvarse, ya lo vimos en Levítico 18:5, el que guardare mis mandamientos y mis estatutos y permaneciere en ellos, vivirá. Entonces, esos son los estatutos de la vida, ¿ya? Las enseñanzas de Jehová. Y Jehová enseñó por medio de Moisés, su siervo, y quedó todo registrado. Vamos ahora al siguiente texto, por favor. Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 6. Se titula Los débiles en la fe, dice. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios.
Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Gracias. Entonces, aquí usted, delante yo le dije, y también con el sábado, también echa por tierra el sábado, echa por tierra la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces usted dirá, este caballero parece que no sé qué está leyendo, ¿no? Pero ahí lo dice clarito, ¿eh? ¿Ya? Y dice en una parte, el que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no lo hace, y el que guarda el día, para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Aquí voy a decir una expresión que hay un youtuber que siempre dice, tate, tate. El que guarda el día, para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. O sea, da lo mismo guardarlo o no guardarlo. Cada uno tiene su Señor. Entonces, usted tiene que escoger bien a qué Señor le va a servir, a cuál Señor es el que va a honrar. ¿Ya? Si al autor de los 10 mandamientos, al autor de toda la creación, al autor de la ley o a otro señor. Póngale lupa, como dice ese youtuber, me gusta porque dice, póngale lupa, tate. Entonces, le voy a comentar solamente, este mismo caballero apóstol Pablo dice en otro libro, no le voy a dar la cita porque no me gusta estar promulgando, hacerle promoción a las mentiras, pero en otro libro, para que usted se desayune, dice que los 10 mandamientos, la ley grabada en piedra, eran ministerios de muerte y ministerios de condenación. Eso es lo que él dice. Entonces, ahí abiertamente está reconociendo que él es rebelión contra Jehová. ¿Ya? Él es rebelión contra Jehová. ¿Y quién le enseñó a él? Su maestro, su salvador. Porque él habla ahí y dice, no, que yo estuve 14 años en el Líbano, en Damasco, y bueno, y ahí estuve profundizando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde sacó todas esas cosas? De su maestro, porque él, el apóstol Pablo, lo que hace es promulgar, promover el cristianismo. Ya, veamos otro texto ahora, por favor. ¿Qué está en Efesios, al parecer? Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Ya. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Gracias. Esto lo estamos revisando en la Biblia versión Reina Valera 1960 y le voy a pedir a la dama que repita la cita, solamente la cita, por favor. ¿Las mismas que leí? Sí. Las mismas que leí. Efesios capítulo 2, versículo 15. Gracias, no, la cita solamente, gracias. Ya. Entonces, Efesios 2:15, ahí de nuevo. Y 16. Ya. Y ahí de nuevo se consagra entonces este apóstol de los gentiles, se consagra de nuevo, se corona, dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. En otra parte decía que no serán contrarias. Yo conversaba con los amigos cristianos y me decían, no, lo que pasó es que solamente se refiere a las leyes rituales. Mentira, si en la Biblia de Jehová no hay definición de leyes rituales, leyes alimenticias, no, es toda una sola ley, un conjunto, ¿ya? Un solo libro de la ley. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo que no era contraria? Porque está registrado ahí en Deuteronomio, si es que mal no recuerdo, capítulo 31, donde le dice Moisés Moisés, siervo de Jehová, le dice a los sacerdotes, escriban una copia de esta ley y pónganla junto al arca del pacto y esté allí como testigo contra ti. Entonces, esa era la que nos era contraria, pero en realidad no es contraria. Tú tienes que darte cuenta que es una instrucción que viene desde el cielo. Y además que Dios te provee su poder de su Espíritu Santo para poder guardar y obedecer. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Ya, sigamos con el otro texto, por favor.
A ver, Está no, ese era el último texto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya. ahora el otro que sigue es Ezequiel capítulo Ya, 36. pero espérese, por favor, por favor. Aquí tengo yo preparado unos textos escritos para que veamos cómo el llamado apóstol de los gentiles, Pablo, miente descaradamente contra Jehová, y todo eso que él se jactaba de que era judío de judío es toda una mentira. Aquí vamos a revisar una muestra nomás de dos textos. ¿Ya? Por favor, léalo. Y de la cita, por favor. Deuteronomio capítulo 31, versículo del 10 al 13. Versículo 10. Y les mandó Moisés, diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Versículo 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Versículo 11. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Versículo 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Gracias. Voy a hacer un pequeño comentario. Ahí hay una palabra clave, ya que estamos viendo el tema del apóstol de los gentiles, del llamado apóstol de los gentiles, que en realidad al final es un fraude, porque él dice que era israelita, que sí, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos leyendo un texto de Deuteronomio capítulo 31, versículo 10 al 13, y dice, reúne al pueblo y léeles la ley a toda la multitud, a las mujeres, a los niños y a los extranjeros. Y después dice, para que aprendan a temer a Jehová. Entonces, aquí yo siempre les he transmitido a ustedes que Jehová Dios es un Dios inclusivo, que no hace excepción de personas. Aquí hay una muestra más, un texto más. Dice, para que los extranjeros aprendan a temer a Jehová. Entonces, esa es la justicia de Jehová. Ese es el nivel de lo que Jehová espera, lo que Jehová quiere para sus adoradores, para su congregación. ¿Ya? Entonces, aquí hay que nivelar hacia arriba, hacia aprender las leyes de Jehová, los extranjeros. ¿Y qué es lo que hace el llamado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles? No echemos por tierra esas cuestiones, no sirven, una carga, que sea un problema. No corre eso. Ya. Ahora vamos a ver otro texto que está en Éxodo capítulo 20, por favor, léalo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Gracias. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias. ¿Podría volver a leer, por favor, el versículo 10? De Deuteronomio. No, de Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, el versículo 10, por favor. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Gracias. ¿Ve? ¿Ve que Jehová Dios es inclusivo? ¿Ve que ahí dice que guarde el sábado tu extranjero que está dentro de tus puertas? Entonces la enseñanza de Jehová es inclusiva, no hace excepción de personas, incluye también al extranjero, ¿ya? Y eso es lo que, esa es la verdad, la doctrina de Dios, de Jehová. La de Pablo es todo lo contrario. Él es abolicionista, negacionista. ¿Mm? No, no hay que abolir estas cuestiones, eso está muy difícil, muy complicado. Para los gentiles no corre eso. Pero ¿qué dice Jehová? Sí, para los extranjeros hay que enseñarles. También tienes que incluirlo. Y estos textos que vimos ahora son algunos, porque hay muchos otros más donde Jehová dice, una misma ley tendrán el natural y el extranjero que habita en Israel. ¿Ya? Incluso recuerdo, por ejemplo, para la Pascua, también se le da la oportunidad a los extranjeros de participar de la Pascua que instituyó Jehová en el desierto. ¿Ya? Y respecto a esto de los extranjeros, eso de que se reúna la multitud y se lea la ley a todo el pueblo para que aprendan, también está en el libro de Josué. Ustedes den una miradita después en Josué capítulo 8, versículos 34 y 35. Ahí dice también que Josué reunió a todo el pueblo, a las mujeres y a los niños y a los extranjeros, y les leyó toda la ley. No dejó ni una palabra sin leer de la ley, para que aprendieran y entendieran, porque ese es el plan de Dios. Esa es la fórmula que Jehová Dios tiene para redimir y para rescatar. Ya, sigamos ahora con los otros textos, Ezequiel 36, 27. Sí. Versículo 27 de Ezequiel capítulo 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias. Bien, esto ya lo hemos comentado en otra oportunidad, pero lo pusimos aquí porque tiene mucho que ver en este tema. Daré mi espíritu, pondré mi espíritu sobre vosotros para que andéis en mis preceptos, para que obedezcáis mis leyes. Jehová da la ayuda, da el poder para obedecer. ¿Ya? Ese es el verdadero espíritu de Jehová. Otro espíritu que le lleva la contra a Jehová no es de Dios. ¿Qué poder es ese? Que está echando por tierra las leyes de Jehová, que habla palabras contra Jehová. ¿Ya? No, ese espíritu no proviene de Dios. ¿Ya? Entonces, tú tienes que tener claro, yo te sugiero, te recomiendo que tú escojas a Jehová. Jehová te va a ayudar a obedecer, te va a ayudar a salvarte. ¿Ya? Y lo que hace este caballero apóstol Pablo está haciendo todo lo contrario. Te está llevando al precipicio, te está llevando a la catástrofe. Porque desobedeciendo tú no vas a agradar a Jehová. ¿Ya? Y además que él dice, no, es que ahora andamos por el espíritu, pero es espíritu de desobediencia, pues. No es espíritu de obediencia. Y es un espíritu que empiezan así como a entrar en un éxtasis, empiezan como a bailar, empiezan a hablar unas palabras, unos idiomas que nadie entiende, que no tienen ningún propósito ni ningún mensaje de Dios. Entonces, ¿qué espíritu es eso? Entonces, ojo con eso, ten cuidado, ¿ya? Bien, sigamos ahora con el otro texto de la palabra de Jehová, por favor. Salmo 111, versículos 7 y 8. Versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Versículo 8. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Gracias. Fieles son todos sus mandamientos. Hablemos específicamente de los 10 mandamientos de las tablas de piedra, que son 10. Fieles son todos sus mandamientos. No 9, ni 8. Los 10 son fieles. Y además dice, agrega, afirmados eternamente y para siempre. También Jehová Dios le da importancia a la ley, la llamada ley,
o que el pueblo de Israel menciona como la Torá. También tiene importancia. Usted dele una mirada, una lectura al Salmo 119, ¿ya? Y se lo comenté en otra oportunidad. Ahí habla de que la justicia de Dios es justicia eterna. Y por lo tanto sus leyes tienen que ser eternas, inamovibles. Porque si van cambiando las leyes de Dios cada 5.000 años, cada 10.000 años, no es justicia, es una chacota, digamos. Y Dios no está en eso, no está en chacota, Dios es un Dios serio, ¿ya? Y dice también el Salmo 119, en el versículo 115, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Toda su palabra, todos los versículos, todos los textos, ¿ya? Entonces, este caballero, apóstol Pablo, está enseñando, pero erradamente, muy mal, porque te está llevando a ti, amigo cristiano, a la desobediencia a Jehová Dios. No, vas a terminar desagradando a Dios. Y eso no es bueno para ti, ni para tu esposa, ni para tus hijos. Eso no es bueno. Eso te va a traer mal a tu familia. Todas las decisiones que tú tomes van a estar equivocadas y erradas. ¿Mm? No va a ser bueno ese camino. Ya. Y ahora viene el Salmo. Viene Isaías. Perdón, ya, Isaías, ya, por favor. Isaías 42, 21. Sí. Isaías capítulo 42, versículo 21. Ya. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Gracias. ¿Ves? Ahí dice Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y viene este señor apóstol Pablo a achicar la ley, a disminuirla, a echarla por tierra. No, está totalmente equivocado este caballero. Le está haciendo la guerra a Jehová, le está creando desobediencia al pueblo. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Y hay otro texto también muy lindo que está en Isaías capítulo 8, verso 20, que dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, al apóstol Pablo nunca le amaneció, nunca leyó esos textos y te está induciendo a ti a un error. Así que ten cuidado, conságrate a Jehová Dios, pide la ayuda a Jehová Dios. Entonces, la pregunta es, el Mesías, el Salvador que él estaba promoviendo, al que le hacía propaganda, ¿será el verdadero Mesías? Si él está predicando esa desobediencia. Ya, ¿cuál es la respuesta? El Salmo, ¿viene el Salmo 89? Salmo 89, versículo 20 al número 34. A ver, un minuto, por favor. Vamos a leer ahora el Salmo 89. Dice, Que tengo que admitir, ya, que en mi opinión es un salmo mesiánico, ya, salmo totalmente mesiánico. Y ahí habla de cuáles son las condiciones, las exigencias, los requisitos que Jehová Dios le pone a ese Mesías, a ese ungido, para que su trono sea perdurable como los días de los cielos. Léalo, por favor. Salmo 89, del versículo 20 en adelante. versículo 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Versículo 21. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Versículo 22. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. 23. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Versículo 25.
Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Versículo 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios. 31. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Hasta el 32. Ya, gracias. Entonces, este es el Mesías de Jehová, pues, estimado auditor, estimado amigo. Este es el verdadero Mesías. ¿Ya? Entonces, el que estaba enseñando Pablo, el apóstol de los gentiles, no es el Mesías. Es otra cosa. ¿Ya? Cualquier cosa, pero menos el Mesías. Entonces, cuidado. Lo que hace el apóstol Pablo con los 10 mandamientos, con la ley, es papel para el baño. ¿Ah? Toilet paper. Ojo, cuidado. Cuidado, amigo cristiano. Revisa tus enseñanzas y tus doctrinas. Y le voy a pedir a la dama que vuelva a leer el Salmo 89 en el versículo 30, 31 y 32, por favor. Versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios. 31. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Y 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Muchas gracias. Entonces, si dejaren sus hijos mi ley y estuvieran en rebelión contra mí, castigaré con vara y con azotes. ¿Ya? Esos hijos son los hijos del Mesías. Digamos, hay dos alternativas. Hijos de vientre del Mesías, pero también pueden ser hijos espirituales. Y Dios no admite desobediencia de esos hijos, de ese Mesías, de ese ungido. No admite desobediencia porque dice, si dejaren sus hijos mi ley, los castigaré con azotes. Entonces, esos son los requisitos, las verdaderas exigencias que Dios hace para los hijos del Mesías. No lo que enseña Pablo. Lo que enseña Pablo está totalmente errado y equivocado. Te sugiero nuevamente, sal de Babilonia. Sal de esa confusión, amigo cristiano. Estudia un poquito más la ley, la Biblia de Jehová, estudia con ciencia. Pónete a los pies de Jehová. Él te va a enseñar, Él te va a instruir. Dice ahí en Éxodo capítulo 24, le dice a Moisés y a Aarón, suba al monte porque tengo mandamientos y leyes para enseñarles. Él es nuestro instructor, Jehová. Él es el dueño del magisterio de la congregación de Dios. Él es el verdadero dueño del magisterio de la iglesia de Dios. No hay otro magisterio. Él es el verdadero. Él que sea tu instructor. Que Él sea quien te guíe en la enseñanza de la Biblia de Jehová. Y muchas bendiciones, medítalo y será hasta otro encuentro de verdad, esperanza y verdad en Jehová. Bendiciones, hasta pronto.